Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En esa línea, don Rodrigo, ¿hay un plazo máximo para que se apruebe a lo interno la propuesta con el Fondo Monetario? Si es así y no se cumple ese plazo máximo, ¿qué pasa con el acuerdo del directorio del fondo? En segundo lugar, ¿qué pasa si la propuesta que aprobó el fondo y lo que vaya a aprobar la Asamblea Legislativa difieren en cuanto a que no se apruebe todo el paquete que se planteó y que no se logren los rendimientos esperados o que incluso se modifiquen las condiciones de alguno de esos proyectos, excluyendo o reduciendo los rendimientos o quitando algún tipo de las propuestas? Y tercero, muy importante, las necesidades de financiamiento, como usted decía, el 2021, que están en el programa macroeconómico del Banco Central, dan para 13.5% del Producto Interno Bruto, de los cuales se supone que se va a financiar localmente 8.8 y 4.7% viene de deuda externa, donde el Fondo Monetario apenas contribuye con el 20%. El 80% restante viene de las agencias multilaterales que usted mencionaba. Entonces, la pregunta ahí es si efectivamente ese 80% de deuda externa está condicionado a la aprobación del acuerdo del fondo o, aunque no se diese el acuerdo del fondo, el BID, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial estarían dispuestos a dar ese dinero. Bueno, son todas preguntas muy buenas recordame, Gerardo, si se me olvida alguna. Y voy a empezar por esto último porque tal vez lo más concreto. Eh, y que tiene que ver con la primera pregunta sobre los plazos. Lo que está planteado en el convenio con el Fondo Monetario Internacional es que eh, se, se cumpla con una serie de medidas de ajuste fiscal que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para poder ir cumpliendo con las metas de reducción en el déficit fiscal, con las metas fiscales que están planteadas como metas cuantitativas expresas en términos de millones de colones del déficit o eventualmente del superávit que tiene que alcanzar Costa Rica. No podrían cumplirse esas expectativas y esas metas planteadas como el Fondo Monetario de no darse las medidas de ajuste fiscal. Esa es la respuesta concreta, de manera que sí se requiere la aprobación de todas ellas. Si se diera una aprobación parcial, digamos, hay muchos escenarios posibles, ¿verdad? Porque estamos hablando de diferentes proyectos de ley. Por ejemplo, eh, podría darse un escenario donde se aprueben todas las medidas de ajuste fiscal y no se apruebe el IFF. Si no se aprueba el IFF, el SAF, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, no hay convenio con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, haríamos un ajuste fiscal, pero sin el sello de confianza del Fondo Monetario, porque en ese momento se cae el convenio con el Fondo Monetario Internacional si la Asamblea no lo aprueba. Eso le permitiría al país transitar por una senda más sostenible, pero desafortunadamente haría insuficiente el ajuste fiscal porque perderíamos algunas de las ventajas vía menores tasas de interés que aportaría el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y también perderíamos algunas de las ventajas vía expectativas que tendríamos en materia de crecimiento económico. Como bien planteabas, es también un factor fundamental de la recuperación en la recaudación fiscal y por lo tanto del ajuste fiscal. Con lo cual, el tamaño de ajuste que requeriríamos sería mayor en ausencia del déficit y posiblemente entonces necesitaríamos aprobar medidas adicionales de ajuste fiscal. Entonces ya, si se aprobaran todas, pero no se aprobara el convenio con el Fondo Monetario Internacional, esas medidas se volverían insuficientes y habría que entonces hacer un esfuerzo adicional, lo cual sería un desperdicio, porque estaríamos desperdiciando la oportunidad de conseguir el ajuste fiscal que necesitamos por una vía más barata para el país. Podría darse el escenario inverso, en que se apruebe el empréstito y no se aprueben las medidas de ajuste fiscal. Bueno, si se aprueba el empréstito, en el momento en que se apruebe el empréstito por parte de la Asamblea Legislativa, ahí sí se autoriza el primer desembolso por parte del Fondo Monetario. Está únicamente condicionado el primer desembolso a que la Asamblea Legislativa lo apruebe. Ya una vez aprobado por el directorio, solo resta que la Asamblea Legislativa apruebe ese empréstito para que se dé el primer desembolso por 295 millones de dólares, que es la mitad de los tractos anuales que se irían teniendo. O sea, lo que vamos a tener son tractos semestrales para alcanzar los 1.750 millones de dólares. Cada tracto semestral va a ser de alrededor de 295 millones de dólares, de manera que tendríamos 6 tractos semestrales que sumarían alrededor de unos 580 millones de dólares por año, alrededor de unos 1.750 millones de dólares en los 3 años de vigencia de ese acuerdo. Entonces, si se aprobara el empréstito, pero no se aprobaran las medidas de ajuste fiscal, tendríamos el primer desembolso
pero con la claridad que tendría el Fondo Monetario a la hora de hacer la revisión de cumplimiento de metas, que se haría contra una serie de indicadores cuantitativos al mes de julio, y esa revisión se haría entre septiembre y octubre, el Fondo Monetario constataría que no se cumplieron las condiciones, básicamente que no se aprobaron las medidas que harían posible ir cumpliendo hacia adelante con las medidas de ajuste fiscal, con las metas de ajuste fiscal, y consecuentemente paralizaría el acuerdo. El acuerdo iría, estaría, como se dice en inglés, off track, es decir, queda suspendido. Y eso implica que ya Costa Rica no puede tener acceso a los siguientes desembolsos, el sello de confianza se pierde, la comunidad internacional básicamente se preocuparía muchísimo, las tasas de interés de Costa Rica se dispararían, los diferenciales de tasas de interés entre los bonos de Costa Rica y los del Tesoro de los Estados Unidos se dispararían, y el crecimiento económico posiblemente sufra como consecuencia de todo eso. Y en particular en un año preelectoral, donde de por sí va a haber incertidumbre y donde ese sello de confianza va a ser particularmente importante para darle tranquilidad a los inversionistas de que va a haber cierta continuidad de políticas macroeconómicas más allá de las elecciones de febrero del 2022 y del cambio de poder en mayo del 2022. De manera que de darse la aprobación del empréstito, pero sin medidas de ajuste fiscal, básicamente no tenemos más que un primer desembolso, y eso de nada nos ayuda. Y por supuesto que hay tonos de gris entre estos dos escenarios, donde podría darse la aprobación del SAF, pero solo se aprueben a medias algunos de las medidas de ajuste fiscal, o se aprueben unas y otras no, pero los rendimientos en última instancia no alcancen para cumplir con las metas, y en ese sentido también iríamos posiblemente a que el programa entre en suspensión. ¿Suspensión hasta cuándo? Hasta que el país logre ponerse de acuerdo y cumpla con las metas, y el Fondo Monetario decida que ya estamos otra vez on track y que podemos cumplir con las metas. Y bueno, y habría que hacer una reevaluación de cómo y cuándo se va a dar eso, porque puede ser que ya sea muy tarde y que el Fondo Monetario diga, ya no estamos dispuestos a apoyar a Costa Rica, no tenemos credibilidad sobre este planteamiento, porque simplemente el país no se logró poner de acuerdo. De manera que la conclusión, Gerardo, es que como país tenemos que abocarnos a ver cómo hacemos para que se aprueben estas medidas de ajuste fiscal en el primer semestre del 2021, y se apruebe también el empréstito en el primer semestre del 2021 para poder cumplir con esas expectativas y con esas metas que se han planteado. Esa sería la hoja de ruta ideal. De tener que darse ajustes en algunos de las propuestas, de los proyectos de ley, tanto en materia de gasto como en materia de ingresos, habría que compensarlos, en el sentido de que si hay alguna reforma que haya que hacerle para hacer viable políticamente un proyecto de ley, y algo hay que quitarle, pues habrá que ponerle algo más para que el rendimiento esperado, no por el país, sino por el Fondo Monetario también, es decir, avalado por el Fondo Monetario Internacional, por su equipo técnico, por sus departamentos de expertos, se pueda mantener. Y eso es fundamental para ir cumpliendo con las metas. Vamos a ver, eso de alguna forma responde la primera y la tercera pregunta, pero se me están quedando otras. El plazo máximo, ¿hay un plazo máximo para aprobación del convenio del fondo? ¿Y qué pasa si no se cumple con ese plazo? Y si el apoyo de las multilaterales está supeditado al acuerdo con el fondo. Bueno, no hay un plazo máximo para la aprobación del convenio. La expectativa es que se aprobaría en el primer semestre para que podamos cumplir con las metas. Si no se aprueba el convenio, simplemente entra ya en off track. Las primeras metas de cumplimiento que eran para julio del 2021, ya simplemente no se van a poder alcanzar, quedan en suspenso, y simplemente no se daría ni siquiera el primer desembolso, ni se diga que ya no se darían los siguientes desembolsos. Y eso generaría una enorme incertidumbre. Para poder mantenernos con el programa vigente, es decir, para que no pierda vigencia y no se vaya off track el programa, tendríamos que aprobar el empréstito en la primera mitad del 2021. No es que haya un plazo máximo, como si ocurre, digamos, en empréstitos del BID o del Banco Mundial, que expiran, que si no se aprueban para tal fecha, expiran. Eso no ocurre en el caso del Fondo Monetario Internacional, pero lo que sí pasa es que queda entonces en suspenso el convenio, no se dan los siguientes desembolsos y se pierde el sello de confianza. Y eso sí, para poder cumplir con todas esas metas que nos hemos trazado, exigiría aprobar el empréstito en la primera mitad del 2021. ¿Y los créditos? ¿Qué pasaría si no se aprueba? Lo que mencionaba, ¿verdad? Si no se aprueba, básicamente implicaría la suspensión del programa, y eso introduciría una enorme incertidumbre. Y la incertidumbre se traduce en mayores tasas de interés, en peores expectativas de consumidores, inversionistas y empresarios, menor crecimiento económico
menor capacidad del gobierno de financiarse en condiciones favorables, eventualmente incluso una presión fuerte sobre las finanzas públicas, sobre las condiciones de liquidez del gobierno si son suficientemente fuertes esas presiones, como sería en ausencia de un ajuste fiscal, eventualmente el default por parte del gobierno, es decir, el impago. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.